Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermanito Milton, por esta oración que ha sido a favor de nuestro hermano expositor y por la palabra del Señor, por supuesto. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Mario Viva desde Nicaragua con el tema olor a ovejas. Así que adelante, nuestro hermano Mario. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Bendiciones en el Señor a todos. Gracias por darme la oportunidad en esta noche de dirigirme a ustedes a través de la palabra de nuestro Dios que nos edifica, que nos enseña, que nos consuela, que nos corrige y que nos está recordando las cosas continuamente gracias a su bondad y a su misericordia. Pues esta noche, hermano, pues el tema, como ya se ha mencionado, olor a oveja, está basado, este recordatorio, esta enseñanza para nosotros, ¿verdad? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13, donde nos recuerda de un siervo del Señor que le trabajó, ¿verdad?, a su padre en lo secular, pero que también se estaba preparando para trabajarle a nuestro Dios de una manera muy especial, de una manera de la cual aprendió en el trabajo secular ser un hombre humilde, ser un hombre cercano a Dios y con un corazón que se estaba desarrollando para guiar al pueblo de Dios como era Israel. Lo sorprendente en esta escritura, ¿verdad?, es que nos enseña que cuando Samuel llegó a buscar al ungido, el que estaba preparado para llevar la tarea de ser el nuevo rey de Israel, pues en esta ocasión Samuel estaba buscando, ¿verdad? Un hombre que él esperaba a sus ojos de una manera diferente, ¿verdad? Pero no es así como enseña la escritura. Quiero que leamos eso, tres versículos, ¿verdad? Primeramente, para luego desarrollar el tema. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13, dice la escritura. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Palabra de Dios. Queda el menor que apacienta las ovejas. Vemos, ¿verdad? Conforme a la escritura, que este hijo de David era el muchacho, el jovencito, que estaba pastoreando la oveja, estaba trabajando, cuidando el rebaño de su padre, Isaí. Malo, otro hermano era lo que ocupaban el lugar de influencia, pudiéramos decir, ¿verdad? Representativo, que cuando Samuel llegó, ellos estaban presentes. Mas, sin embargo, este jovencito David no estaba en el lugar, como que no había algo importante, ¿verdad? Para él, por tal vez por su juventud, sino que estaba en el trabajo, cuidando de las ovejas, ¿verdad? Trabajo que lo hacía con mucha dedicación porque amaba a David este trabajo, amaba el ganado de su padre. Pero lo sorprendente es que desde ese trabajo que estaba haciendo,
que para muchos era oculto, David fue hallado fiel, ¿verdad?, en el trabajo que él estaba haciendo. Antes de ser rey, David, podemos ver entonces que fue un pastor de ovejas en un trabajo duro, pero geográficamente implica una conexión profunda con el trabajo que estaba haciendo. Desde allí podemos sacar una enseñanza muy importante en lo espiritual, que cuando nosotros nos dedicamos al trabajo con amor, con paciencia, con pasión, vamos a tener una conexión profunda con el ambiente en el que nos estamos desarrollando, en el ambiente del trabajo, en este caso lo espiritual. Así como una gran responsabilidad en el cuidado y la protección, se requiere de mucha dedicación y paciencia, especialmente en las condiciones desafiantes que se puedan presentar. Este joven acá en este cuidado, en este trabajo, aprendió muchas cosas muy importantes para un futuro que le correspondía, ¿verdad? En el caso de cuidar o de proteger o de guiar al pueblo de Israel. Aprendió a cuidar, aprendió a proteger y aprendió también a responsabilizarse. Si nosotros echamos un vistazo ahí mismo, este precioso libro que estamos, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 16, perdón, capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quejada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Entonces miramos que allí él aprendió a defender al rebaño, aprendió a defender las ovejas. Era un hombre que estaba dispuesto también a dar la vida por el cuidado de las ovejas, de cada uno de ellas, porque la escritura nos enseña cómo él cuidaba en gran manera este rebaño, que ponía su vida para librarle de la garra del oso y de la garra del león. Entonces, este trabajo le preparó a David, le preparó en muchas condiciones espirituales que son aplicables a nuestra vida. Le enseñó paciencia, le enseñó a ser un hombre protector y le enseñó a un hombre a ser responsable en lo que él estaba cuidando. Nosotros traemos esta enseñanza de David al ámbito espiritual, que cuando Dios nos ha dado el trabajo de ser guiadores de nuestro hermano, del rebaño espiritual, nos enseña a tener esa conexión espiritual en el ambiente espiritual, esa conexión profunda con nuestros amados hermanos, que aún estar dispuesto a hacer estas cosas que David estaba experimentando en este trabajo, a ser responsable, a ser dedicado, a ser hombres protectores del rebaño. En este caso, ¿verdad? Espiritualmente, simbólicamente hablando del león, de las garras del león, que siempre está al acecho para herir a las ovejas.
cuando hay enseñanza no correcta dentro del rebaño, dentro de la iglesia, pues estar muy atento, muy cuidadoso y desafiante para cuidar del rebaño. En este caso, el siervo David, su liderazgo no comenzó en el trono, no comenzó desde un trono, sino que comenzó en el campo, en el trabajo, en la relación que tenía que tener este varón para con las ovejas. Muchos líderes hoy en día, ¿verdad? Desearan ser líderes o guiadores del rebaño, pero no quieren comenzar en el campo, sino que quieren comenzar simbólicamente hablándolo del trono, del púlpito, y no quieren comenzar donde la lógica, la enseñanza nos enseña que debemos de aprender a relacionarnos, a convivir con el rebaño en el campo. Si nosotros vamos a Salmos, capítulo 78, Salmo 78, capítulo 70, Salmo 78, capítulo 78, versículos 70 y 72. Dice la escritura: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de la oveja. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Palabra de Dios. Entonces vemos acá que su liderazgo no comenzó en el trono, como decíamos anteriormente, sino que comenzó en el campo, en la relación que tenía que tener primero, o en el aprendizaje o en la preparación que Dios estaba haciendo en este joven. Llama mucha la atención, ¿verdad? Que este liderazgo que David comienza a aprender no lo hace de una manera que él tiene una edad avanzada, sino que desde jovencito Dios le estaba preparando. Y ese es algo muy importante que nosotros o los jóvenes, por así decirlo, deben de darse cuenta cuando Dios está trabajando en su vida y cómo Dios quiere trabajar en su vida a su temprana edad. Y es la manera como Dios utiliza la preparación para ser un liderazgo dentro de la iglesia. Y aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde es mejor comenzar el liderazgo? ¿En el trono, hablando del púlpito, o en el campo? Pues la razón nos lleva que es mejor comenzar en el campo, donde hay una previa preparación, un un complemento o una fusión que se da entre un líder y las demás personas, ¿verdad? Donde hay una relación muy bonita, una preparación mucho mejor, ¿verdad? Sin que antes no haber conocido el rebaño. ¿Dónde quieren muchos comenzar hoy en día? Muchos, como les decía anteriormente, quieren comenzar desde el púlpito y sin haber ido ni siquiera al campo, ni siquiera al campo. El liderazgo de este joven se basó en servicio, ¿verdad? Al Señor, al servicio a su padre, de una manera no ambiciosa. Es un joven que no se autopromovió, no se autopromovió en las cosas que él hacía, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. ¿Cuál era la destreza de este joven? Cuidaba, apacentaba, amaba al rebaño, estaba dispuesto a dar la vida, y como experiencia era que él eliminaba a su enemigo, ¿verdad? Eliminaba a los enemigos de la oveja, que era el oso y el león. Pero él no anduvo hablando o gritando o enseñando la destreza que él tenía, ¿verdad? Sino que en lo oculto
él sabía que tenía una preparación tremenda de parte de nuestro Dios. Y de esa preparación es que Dios lo escoge para traerlo a el ámbito, ¿verdad?, de ser un servidor del Señor. Dios lo escogió desde ese momento. Y podemos decir entonces que era el tiempo de Dios. David nunca dijo, yo puedo matar el oso, yo puedo matar el león, porque yo estoy preparado, ya lo he hecho, sino porque él fue muy humilde, obediente y dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios se da en una circunstancia ah, muy conflictiva, ¿verdad? Porque acá estaba el enemigo enfrentando, era el oprobio de Israel, era un hombre amenazante, temeroso, era un hombre que estaba allí constantemente, ¿verdad? Queriendo o acechando al pueblo de Israel, que en este caso era Goliat, ¿verdad? El gigante Goliat. Mas, sin embargo, cuando él viene, ¿verdad? Nadie miraba en él una posibilidad de ser un hombre victorioso, ¿verdad? Por su juventud, porque no era un hombre de guerra, porque le faltaban muchas cosas en el ámbito militar, ¿verdad? Pero más sin embargo, él tenía una gran convicción en su corazón y en su mente. Y él dice y lo declara, que él venía en el nombre de Jehová y que en el nombre de Jehová iba a salir victorioso. Y ahí encontramos entonces también la fe de David. La fe de David era una fe tremenda, hermanos, porque al decir él que viene en nombre de Jehová, él estaba seguro y su confianza la había depositado totalmente en el Señor. De seguro que cada vez que enfrentaba al oso, que enfrentaba al león, no lo hacía sin temor. Era un joven que tenía temor, pero lo hacía en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Entonces, reconocer que dependemos de Dios, aunque las circunstancias sean desfavorables, debemos de aprender a forjar valor, debemos de aprender a cómo defender el rebaño y debemos de aprender a tener paciencia y de saber que dependemos totalmente de nuestro Dios y que hay que esperar el tiempo de Dios porque Dios nos va a escoger de donde estemos nosotros en lo silencioso. David quizás nunca pensaba que detrás de la oveja Dios lo iba a escoger, lo iba a llamar para ungirlo como rey y para ser el guía del pueblo de Israel como rey. Quizás jamás le había pasado por la mente, pero era un hombre que donde Dios estaba trabajando él, enseñándole paciencia, enseñándole esa dependencia de Dios, enseñándole la responsabilidad y enseñándole a ser un hombre humilde. Porque hacer ese trabajo, hermano, en ese tiempo, era un trabajo que no toda persona lo hacía. Era un trabajo especial, ¿verdad? Era un trabajo del campo especial porque aprendía muchas cosas, pero quizá era un trabajo que no era bien visto por mucho en aquel tiempo. Vemos entonces, una vez que David vino a ser rey, su gobierno ante Dios vino a ser con integridad y ternura. Aunque también miramos en la historia que David cometió errores, como todo ser humano, como todo hombre que está en la carne, no, no vemos a un David intachable, ¿verdad? En cuanto a errores, sino un hombre de carne y hueso que estamos a expensa a hacer o caer muchas veces en el error. Pero eso no quiere decir que por caer en el error estamos desechados por parte de Dios. No, son parte también de los procesos porque aún con los errores, también David aprendió a reconocer los errores, depender de Dios y buscar el perdón de Dios. Vemos a un David arrepentido de sus errores. Sus errores, ¿verdad? Que ya lo conocemos, como es el censo al pueblo de Israel, que dice que él se arrepintió de haber hecho esto, como también vemos el error en la caída con Betsabé, ¿verdad?
Son errores que la Escritura lo ha dejado allí escrito para ver la vulnerabilidad del ser humano ante, muchas veces ante las decisiones que podemos tener, que no son las correctas, pero lo importante es reconocer que le fallamos al Señor y que el Señor está dispuesto a perdonarnos siempre. Se preocupaba en gran manera, ¿verdad? Cuando él ya era un gobernante, se preocupaba mucho por el pueblo. Veamos un vistazo al segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 17. Dice la escritura, y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Era un hombre que reconocía, ¿verdad? Que él había cometido error. Y era un hombre que se preocupaba por la oveja, a tal grado que él llega a pensar y dice, he pecado, he cometido el error. ¿Por qué, Señor, castiga de esta manera al pueblo? Es un hombre que está preocupado, ¿verdad? Con una ternura de padre a hijo, de un cuidador, de un amo hacia su rebaño, de una responsabilidad tan grande que él siente, ¿verdad? A sentirse que no era justo que el pueblo en ese momento estuviera sufriendo grande estrago, ¿verdad? Como era la mortandad que hubo en ese tiempo, que el ángel de Jehová había herido al pueblo, ¿verdad? Y es algo muy importante que vemos, ¿verdad? La integridad y ternura de David en este punto. Salmos capítulo 23 es un salmo muy bonito, muy hermoso, donde refleja el corazón de David sometido a Dios y donde Dios viene a ser también el guiador de él mismo como oveja. Basado también en este salmo, ¿verdad? Cómo David fue guiado por Dios y cómo David también aprendió a guiar a muchas personas con amor, con justicia y buen trato y buen cuidado para los demás. Aplicando esto, ¿verdad? Para nosotros, a nuestra vida, ¿estamos dispuestos nosotros a servir donde nadie nos ve? Recuerden el trabajo de David cuando era joven. ¿Quién miraba este trabajo? No más solamente su hermano, su papá que sabía que estaba cuidando el rebaño. Nadie más sabía que era un pastor de ovejas, ¿verdad? Porque era un trabajo quizás insignificante, que lo hacía el jovencito, ¿verdad? Porque no podía desempeñarse quizás en los trabajos visibles. Pero desde ese trabajo no visible, Dios estaba mirando. Muchas veces nosotros no queremos hacer el trabajo que no es visible, porque queremos ver que otros nos miren lo que nosotros estamos haciendo. Pero es allí donde debemos de aprender también a estar dispuesto a servir donde nadie nos ve, porque hay algo muy importante. Donde nadie nos ve, hay alguien muy especial que nos está mirando. Y ese que nos mira es nuestro Señor, nuestro Dios. Que las cosas pequeñas, que las cosas insignificantes para el ser humano, pero para Dios tiene una gran importancia, que nosotros hagamos con otro hermano. Él lo está viendo con agrado, con mucho amor y lo tiene muy en cuenta para el día que sea necesario. Por eso, hermanos míos, no nos cansemos nosotros de servir a nuestros hermanos, de servir al prójimo. Y no lo hagamos como para el ojo, como para el hombre, sino hagámoslo como para el Señor, sabiendo que Él nos está observando, nos está mirando en todo momento. El trabajo no visto, sino el trabajo oculto. Tengamos la confianza que Dios nos va a llamar
en su tiempo, en el tiempo de Él. Entonces, esta enseñanza nos deja que nosotros estemos siempre dispuestos a trabajar, a servir donde nadie nos ve. Hay mucho trabajo dentro de la iglesia que no son visibles a todos los hermanos, que no se ve, ¿verdad? Pero es un trabajo que se le está haciendo al Señor, un trabajo al servicio a Él. Hay otros trabajos que son muy visibles, como es el predicador, como es el maestro, como es el que es el evangelista, son muy visibles. Y todos los hermanos quieren participar en esa área. Pero hay otro trabajo que no es visible dentro de la congregación, como es quizás el alistar el área, el edificio donde adoramos al Señor, como es aquella persona también o aquel siervo que está sirviendo a la mesa, la cena del Señor. Son trabajos muchas veces no visibles, que llegamos, nos sentamos, conmemoramos la cena del Señor, pero muchas veces no nos preguntamos, ¿y quién tendría la delicadeza de servir a la mesa, de preparar esto, para que cuando el pueblo de Dios llegue esté dispuesta a la cena del Señor? Muchas veces ni siquiera preguntamos quién es el hermano que está trabajando en esa área, porque son trabajos que no son visibles. Muchas veces no sabemos quién es el hermano que ornamenta el edificio donde venimos a adorar. Pero ahí está un grupo de hermanos y de hermanas trabajando en un trabajo no visible, pero que Dios lo está mirando con mucho agrado. Estemos dispuestos entonces nosotros a trabajar en los lugares no visibles, estar dispuestos. ¿Conozco y cuido de mis hermanos o solamente los dirijo? Es algo muy importante. David, el siervo David, conocía cada ovejita que él cuidaba. Conocía cuál era la más débil, conocía cuál era la más robusta, conocía él cuál era la que estaba enferma, conocía él dónde llevarlo para darle el pasto más agradable, más gustoso para ellos, ¿verdad? El Salmo habla que enseña que en aguas de reposo fue llevado con delicadeza para ser alimentado. Nosotros debemos de conocer el cuidado de nuestros hermanos, qué necesitan, qué alimento le vamos a dar, dónde le vamos a llevar, tener esa relación profunda con ellos para no solamente dirigirlos, sino también conocer el cuidado que necesita cada hermano. Cada hermano tiene un toque muy especial y un cuidado muy especial. Mayormente cuando están heridos, ¿verdad? Se necesita un tratamiento muy especial para con cada uno de ellos. David había llegado a esta experiencia, ¿cómo le dijera? Esta experiencia tan cuidadosa que él tenía de conocer a detalle las necesidades de cada ovejita. De seguro que él miraba algunas que andaban con sed y las llevaba al brevadero para tomar agua. Conocía cuáles tenían hambre y las llevaba seguro a alimentarse. Y así debe de ser, hermano, el líder del Señor, el guiador del Señor, el siervo del Señor. No estamos hablando solamente del liderazgo de las personas que están al frente, sino de un aprendizaje de toda la iglesia, que hay una responsabilidad nuestra para con el Señor y que debemos de trabajar, profundizarnos, conocer, relacionarnos y tener esa naturaleza de ese ambiente espiritual, todo junto. Esperó el tiempo de Dios, no fue guiado a impulso, no fue, como les dijera, ¿verdad? Impulsado por su deseo de lograr hacer algo en el pueblo de Israel, sino que esperó el tiempo de Dios en su momento que Dios lo escogió para llegar a ser el rey, el hombre que iba a guiar a todo Israel. Esperó el tiempo de Dios. No esperó ese impulso que muchas veces viene a nuestra vida de querer hacerlo porque yo quiero, porque yo pienso que voy a hacer ese trabajo porque tengo la capacidad, porque tengo el mérito. Él no pensó en sus méritos. Él pensó
siempre esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios llegó a través de Samuel, que lo llegó a ungir como rey. Esperemos también nosotros el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Quizás muchos miremos que ya es demasiado tarde. No, el tiempo de Dios es perfecto. Va a llegar su momento, va a llegar el tiempo, pero no te afanes con tus propios méritos, con tus propias experiencias a llegar a hacerlo en el tiempo tuyo o mío, sino en el tiempo de Dios. Respetemos el tiempo de Dios, ¿verdad? Porque ahora los desafíos son tremendos en nuestros días. Los desafíos que nos presenta el mundo, el desafío que nos presentan muchas cosas, queremos resolver ya, queremos hacerlo ya, pero no es así. Como líder, ¿verdad? De la iglesia y en una plataforma que, bueno, es hermosa, ¿verdad? Porque entiendo que solo guías de rebaño hay líderes de la iglesia, líderes del Señor, siervos del Señor, ¿verdad? Con grandes desafíos que tenemos por delante, desafíos espirituales. Entonces, ¿cuáles serían nuestros desafíos hoy en día? Un líder con olor a oveja. Un líder con olor a oveja, hermanos míos, es acercarnos más con aquellos que Dios nos ha puesto al cuidado de ellos. Acercarnos más, ¿verdad? Cada día. Y ese acercamiento, hermano, se hace con paciencia, con amor, con humildad. No es inalcanzable, es alcanzable cuando nos sometemos a la voluntad de nuestro Dios. También como desafío debemos de aprender a ser responsables dentro del reino de Dios. No mandones, no mandones, ¿verdad? Porque mandones, capataces, no quiere el Señor, sino que quiere corazones humildes, corazones sencillos, corazones que estén, ¿verdad? Anuentes a saber las necesidades del rebaño y no las necesidades nuestras. Esa responsabilidad nos va a llevar a hacer un trabajo mejor delante del Señor. Como desafío también tenemos que aprender a ser compasible, no insensible a las necesidades del rebaño, sino compadecernos, ¿verdad? De las necesidades del rebaño. Esta es una enseñanza, ¿verdad? Basado a jóvenes líderes que están forjándose dentro de la iglesia. También como hay hombres también que fueron preparados detrás de su rebaño, detrás de su oveja, aprendieron, ¿verdad? Esas cualidades que David tenía también. Solamente a manera de recordatorio. Recordemos que Moisés era un hombre preparado en toda ciencia, en toda sabiduría, un hombre que pudiéramos decir que nació en cuna de oro, pero que de allí lo llamó el Señor. ¿A dónde lo llamó? ¿Lo llamó directamente a la silla? ¿Lo llamó directamente al púlpito? No, lo llamó primeramente al desierto a cuidar ovejas, a que tomara ese olor necesario que cada uno debe de tener, la relación con las ovejas, ¿verdad? Aquí de una manera literal, pero también nosotros de una manera espiritual. Debemos de ir al campo para relacionarnos, para obtener ese olor. Y cuando hablamos de olor es tener la sensibilidad de cada hermano, de comprenderlo, de entenderlo, para no llegar a lastimar al rebaño. Cuando los hombres de Dios no se relacionan, no toman ese olor, van a ser hombres que golpean, van a ser hombres insensibles, no van a ser hombres que van a estar dispuestos a tener compasión por las necesidades de muchos, sino quizás por las necesidades mías propias, ¿verdad? Allí sí voy a estar preocupado. Eso no nos va a ayudar. Es necesario entonces, hermano, que de las condiciones que nosotros podamos tener, de las capacidades que podamos tener, así como Moisés la tuvo, primeramente ir al campo, aprender a relacionarnos con las ovejas. Nuestro Jesús, nuestro máximo líder, nuestro máximo ejemplo, nuestro guiador a quien debemos de seguir, el pastor de pastores.
Él dejó su posición allá en los cielos, la gloria del Padre, y vino a la tierra a tomar forma de hombre, a compadecerse de nosotros, a saber, a tener el sabor, ¿verdad?, de cada uno de los padecimientos del ser humano acá en la tierra. Vino Él a tomar el olor de cada uno de nosotros. Por eso es que la Escritura dice que Él nos entiende y Él se compadece de nosotros y está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos porque sabe la condición que nosotros estamos. Él aprendió todo esto, ¿verdad? Y eso debemos de hacer nosotros también. Tenemos estas enseñanzas de estos grandes hombres líderes y máximo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dejó su gloria, vino al lodo fangoso, a la suciedad, a, en este caso, a tomar el olor nuestro. ¿Cuál era el olor nuestro? Olor a muerte, olor a pecado, pero con su poder, ¿verdad? Con ese olor que él había tomado en la muerte de la cruz, en la resurrección, no pudo ser retenido porque él no cayó en pecado, pero sí aprendió a compadecerse de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos míos, ¿verdad? Aprendamos nosotros de estos grandes hombres, y esta era mi pequeña enseñanza, ¿verdad? Con humildad ahí ante ustedes, ¿verdad? De estas grandes enseñanzas que nos deja recuerdos a nosotros, grandes enseñanzas, grandes lecciones que no debemos de descuidar, la verdad, sino saber que somos siervos del Señor, que estamos en su mano, que cada día Dios nos está preparando para enseñarnos muchas cosas en el reino del Señor. Dice el Señor, ¿verdad? En lo poco que Él nos ha Ujú. dado, que nos encuentre hallando las cosas fielmente hacia Él. Porque en lo poco que somos probados, en lo poco del trabajo que Él nos da, hagámoslo con responsabilidad, porque en lo mucho Él nos va a poner en el día postrero. Que el Señor Dios nos bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Muchas gracias, mi hermano amado Mario Vivas, por este tema muy precioso, muy bonito, muy reflexivo, hermano, y por qué no decirlo también a la vez un tema bastante exhortativo, definitivamente. Eh, a veces no estamos haciendo bien nuestro trabajo y usted tocó un punto muy, muy directo, un punto muy clave para el éxito de un ministerio, que es la responsabilidad. Realmente es un tema muy, muy bonito el que usted nos ha dado en esta hermosa hora y me hace recordar aquellas palabras, hermano Mario, cuando usted hablaba de que muchos queremos iniciar en el púlpito y me puse a pensar en aquella palabra que Jesús dijo que si alguno quería hacerse grande, debería ser servidor primero de todos. Un texto muy precioso. A veces queremos iniciar desde el púlpito cuando en realidad hay tantas cosas que hacer, como por ejemplo evangelizar, eh, ir a aquellas almas que están perdidas y traerlas al redil. Eh, un tema muy reflexivo, hermano Mario. Yo realmente agradezco por este tema que nos ha dado, un tema muy, muy, muy enriquecedor, hermano. Muy enriquecedor el tema de esta hermosa noche. Así que voy a suplicarle a mi hermano Mario que por si llegara a surgir alguna pregunta o algún comentario que usted deba, hermano, dar respuesta, voy a suplicarle que aún se quede con nosotros en esta plataforma. Voy a dejarle el tiempo a mi hermano Joel Canú desde Guatemala. Nuestro hermano va a estar haciendo la oración final y luego le estaré dejando el tiempo a mi hermano Freddy Alonso Urquía desde El Salvador. Él estará moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Joel. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, bendito Padre, por este tiempo maravilloso, Señor, el que tú nos permites refrescar nuestro espíritu, Señor, el, el poder escuchar, Señor, de los labios
del hermano Mario, Señor, a través de tu palabra, Señor, este tema tan edificante, tan exhortativo, tan retante, Señor amado, que nos permites también, Señor, recordar que debemos, Señor, ser humildes, ser sencillos, Padre Celestial, y sobre todo, Señor, poder buscarte día con día. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia que tienes, Señor, con nosotros cada día, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que cada día son nuevas tus misericordias. Y hoy, Señor, fue expresado de esta manera. Y hasta en estas horas de este día, Señor, que ya está a punto por terminar, Señor, te agradecemos porque tú has permanecido fiel, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que somos pecadores, te fallamos, Señor, de una manera constante, Señor amado, pero aún así, Padre Celestial, tú permaneces fiel, Señor, y tu amor nunca cambia, Señor, en nosotros. Gracias, Padre eterno. Te amamos, Señor. Queremos, Señor, servirte. Queremos, Señor, permanecer fiel y buscarte, Señor, y que tú siempre, siempre seas nuestro consuelo, nuestro auxilio, nuestra pronta ayuda, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor amado, por este tiempo maravilloso. Bendice la vida de cada uno de tus hijos, Señor, e hijas, Padre Celestial, que representamos, Señor, y que estamos ahora conectados, Padre Celestial. Bendice la vida de cada uno, que tú nos guardes, nos protejas, Padre bendito, y que podamos, Señor, siempre poder buscarte en cada instante, Señor, porque te necesitamos, Señor amado. Te necesitamos. Sin ti nada somos ni nada tenemos, Señor amado. Gracias, Padre eterno, maravilloso Jesús, Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra te pertenecen y te lo damos, Padre celestial. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te agradecemos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Joel, por esta oración que he hecho para poder dar inicio entonces a las preguntas y comentarios. Vamos entonces a dejarle el tiempo a nuestro hermano Freddy Alonso Urquía desde El Salvador. Adelante, hermano Freddy. Aquí está reportándose algo que a mí me dijeron, pero no lo hemos hecho, no lo hemos hecho oficial. Hermano, qué bueno, buen tema, viendo a un David, pues, prácticamente como un coiné, o sea, un pastor en el hebreo, y que, pues, en griego es poimé. Vamos a tratar de hacer eso. A mí creo que esto no me gusta mucho, lo de la campanita, pero como son reglas que se deben de respetar, hermanos, ya allí a ustedes ya saben, los que levantan la manita, pues solo me avisan porque a veces aquí en mi teléfono creo que no sé si está muy actualizado mi teléfono o soy yo el desactualizado, así es de que vamos a tratar de ver quién levanta la manita y vamos a bombardear al hermano Mario, porque sí nos ha dado un tema muy bonito. Ahí está, amén, hermano Marvin. Ahí ya lo vi, que ahí está con la manita levantada. Adelante, Gracias, hermano hermano. Marvin. Amén. Muchas gracias, hermano Urquía, por el pase que me da. Le agradezco mucho. Hermano Mario Vivas, muchas gracias a usted por este tema tan importante como es el refrescar el, en nuestro corazón, nuestra memoria, cuál es la labor de un pastor. Y es que no es nada fácil, no es nada fácil lo que usted nos ha enseñado en esta noche, amado hermano, recordar a David, a este joven que no era querido por sus hermanos, porque para ellos supuestamente la labor que él estaba haciendo era una labor sencilla, una labor fácil. Y es que hoy, en la actualidad, muchos creen que la labor de un ministro, de un pastor, es fácil, es sencilla.
No, no es nada fácil. David tuvo que enfrentarse con leones, con osos para apacentar aquellas ovejas, para cuidar aquellas ovejas. El ministro hoy tiene que enfrentarse a tanta tribulación, a cuánta dificultad, aún hasta con su propia familia, tiene que enfrentarse para poder, dice, pastorear aquellas ovejas que tanto necesitan de su pastor. Eso es muy importante. No es un trabajo sencillo. Y nosotros debemos de enseñar a la iglesia que el pastor, el que está pastoreando, el que está liderando la iglesia, es un trabajo duro porque toda la responsabilidad, todas las dificultades o todas las quejas van hacia él. Por eso, una recomendación tan importante que la Escritura nos dice, y es que Pedro lo aprendió. Pedro anduvo con el pastor de pastores, Pedro anduvo y tuvo que aprender esa labor. Por eso él lo escribe en Primera de Pedro capítulo 5 verso 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, miren qué interesante, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren todo lo que tiene que tener un pastor, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y cuál es la ganancia de todo esto? Cuando ve aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios bendiga a cada ministro, a cada predicador que está al frente de una obra, haciendo esta gran labor que Dios le ha encomendado. Que Dios me lo bendiga, amado hermano, y gracias por ese tema. ¿Puede decir algo ahí, hermano Mario, del Sí, comentario? hermano, claro que sí, comentario del hermano Marvin, pues, hermoso. Y en verdad que este es un trabajo muy bonito, muy especial, y que nosotros debemos reconocer que el servicio que estamos dando a Dios, ¿verdad? Siempre debe de hacerse bajo la voluntad del Señor, porque todo lo que hacemos es por gracia del Señor que Él nos ha dado esa bendición y tener una rendición diaria a Dios y mantener contacto con las necesidades del pueblo, ¿verdad? Cuando estas cosas están presentes en nosotros, en nuestro corazón, en la vida de los hermanos, servir con humildad, escuchar con paciencia, atento al cuidado, en las oraciones e interceder por ellos. Y sobre todas las cosas, no buscar un reconocimiento, no buscar algo que nosotros deseamos como seres humanos, ¿verdad? Sino que lo que queremos es el bienestar del pueblo de Dios, el bienestar del rebaño. Y sabiendo que la recompensa, ¿verdad? Como se le dijo a Pedro, acá en la tierra, ¿verdad? 100 veces más y allá la vida eterna. Pues creo que la mayor recompensa es siempre tener garantizada, ¿verdad? La vida eterna en el Señor. Gracias, hermano. Amén. Qué bueno, hermano. Esto es bien importante, reconocer pues el trabajo de cada uno. Yo creo que no todos llenamos el requisito de pastor, o sea, de anciano, pero hay quienes, como decía el hermano, huelemos a oveja, y eso es bien importante. Si hay algún otro hermano que quiera comentar, puede levantar su manita y, y ahí está el hermano atento a podernos despejar cualquier duda. No es bombardeo, hermano, solo que nos va a ayudar a mejorar nuestra conducta como servidores de Dios. No se ve otro que levante la mano. O aprendimos mucho o no hemos aprendido nada. Pero no, el hermano Marvin ya dio muestra de que sí aprendimos. Ahí está otro hermano, ese Leonel Chin. Adelante, hermano Leonel. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Amén, hermano. Les voy a contar esto en una ocasión. Cuando él esté predicando, por favor me pone a la par ahí para que yo dirija alabanzas. Luego pasó algo por mi mente
a veces como que lo que trata es exhibirse, pues, ¿verdad? Darse a conocer. Y también he visto otro detalle, así como aquí en el área de San Felipe, iniciar una obra cuesta bastante. Ir a visitar, por ejemplo, se evangeliza, ¿verdad? Se bautiza la persona y después ir a visitarlo. Primeros días feliz en el servicio, pero después decae, hay que ir a motivarlo para que siga adelante. Ese trabajo, yo siempre he manifestado que eso, ahí es donde se ve la obra del Señor, ¿verdad? Ahí es donde se ve el verdadero, que alguien diga, mire, voy a trabajar para el Señor, ¿verdad? Solamente, hermano, Dios les bendiga, gracias. Amén. Sí, hermano Mario. Muchas gracias, hermano Leonel. Sí, siempre va a haber estas cosas, ¿verdad? Dentro de los ministros, dentro del rebaño, dentro de personas, dentro de hermanos que quieren algún reconocimiento, ¿verdad? O que si el hermano tal va a hacer esto, si yo quiero participar ahí en eso, ¿verdad? Y cuando la participación entre lo mismo, lo miran muy común y pues no quieren hacerlo, ¿verdad? Solamente quiero decir, ¿verdad? Que debemos de hacer las cosas, ¿verdad? Siempre para el Señor, no buscando vanagloria, porque cuando nosotros aprendemos de que la gloria es de Dios y todo lo que nosotros podamos hacer es porque Dios nos la da. No es porque nosotros tengamos mérito en hacerlo, ¿verdad? Sino que todo lo que poseemos, los talentos, los dones, es porque Dios en su misericordia ha puesto en cada uno de nosotros. Esas herramientas, pues nos las ha dado. Y la honra y la gloria sea para Él siempre. Lo único que nos queda, ¿verdad? Quizás a nosotros es orar por ellos. No juzgarlo, pero sí enseñarle con nuestras acciones, ¿verdad? Delante del Señor. Ser ejemplo de humildad, porque conocemos la escritura que dice Dios resiste al orgulloso, al soberbio, al que busca vanagloria. Pero la Amén. bendición está que Dios exalta al humilde, el que está sometido al Señor bajo su voluntad, bajo su tiempo, bajo su gracia. Entonces, Dios nos va a exaltar en su tiempo y en su momento. Ahorita nuestro enfoque, ¿verdad? Debe ser siempre trabajarle al Señor con humildad, con un buen servicio, con prontitud y tener el cuidado siempre para ser ejemplo a muchos hermanos, ¿verdad? La Escritura habla de los líderes que debemos de ser ejemplo, ¿verdad? Porque detrás de nosotros también hay otros que quieren ser este hermoso trabajo también, ¿verdad? Y que nos están imitando o quieren ser imitadores del trabajo que nosotros hacemos. Pero también podemos hacer un trabajo indolente, un trabajo que no es correcto delante de Dios y podemos afectar a muchos hermanos también, a muchos líderes que quieren ser, pero ya van a venir con una idea diferente a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Procuremos nosotros hallarnos aprobados delante de nuestro Dios. Gracias, hermano. Amén, hermano. Sí, buen comentario, hermano. Y la verdad es que a veces uno, hermanos, a veces cuando está nuevo en la iglesia, eh, hay hermanos que si los ponen a predicar, pues les tiemblan las canillas. No están aptos para eso. Y me imagino que cuando David llegó no me imagino, sino que lo vemos allí, un hombre valiente, y le dice, no, yo cuando las ovejas están en peligro, yo le abro las quijadas al león y estaba seguro que eso lo hacía. Hermanos, esta parte pues de un pastor en el aspecto del Antiguo Testamento es algo que a nosotros nos deja con la boca abierta. No somos capaces de cuidar a un rebaño de esa forma.
mucho menos de leones, y eso es el diablo. Entonces, hay hermanos que, yo me acuerdo de unas personas que llegaron a la iglesia y me dijeron, usted tiene un carácter para que pueda poner quietas a fulana y a fulana. Hermano, no es esa la misión de nosotros, de poner quieto a nadie en la iglesia. Pero cuando uno quiere actuar en el momento adecuado, entonces es el malo de la película. Y lo que dice el hermano Mario, pues en su intervención, que esta parte de David no crea que no pensó dos veces de que si no le daba a Goliat, él iba a tener problemas. Defender a un pueblo tan seguro, hermano, de como estamos haciéndolo aquí desde desde su plataforma en este momento de Zoom. Creo que esto para mí es bonito ver a todos ustedes bien contentos y felices. Y eso pues da pie a que usted pueda comentar y que el hermano que dio la clase se siente, pero fortalecido también de cada comentario suyo. Así es que si hay alguien más, parece que hermano Silvio había levantado la mano, pero no sé si la bajó. No, hermano Silvio. No, ñañitos, era solo para decir que bien traído a bien el Salmo 78, el 70 al 72. ¿De dónde nos sacó el Señor? Por su gracia y por su misericordia, todavía estamos en pie. Nos sacó de las majadas, de atrás de las paridas, dice la Escritura, pero nos sacó. Y ahora en Cristo, gracias a su misericordia, como dice la Escritura, somos nuevos en Cristo. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando queremos servir al mejor de los mejores, hay que hacerlo mejor. Lo mejor para el mejor ñañito, oliendo siempre a ovejas. Bendiciones. Amén, amén, hermano, amén. Comentario del hermano Silvio, hermano Mario. No, sí, mi hermano, es hermoso escuchar esas palabras, ¿verdad? Pues en verdad no tengo más comentario en cuanto a esto, ¿verdad? Solamente quería referirme un poquito al comentario anterior, ¿verdad? Que muchas veces, o lo que decía usted, hermano, que muchas veces van a ver el carácter nuestro como que podemos con nuestro propio mérito poner quieto a las personas, no es así. Sí, amén. El, el, el carácter del pastor no se basa en la cara o cómo hablo, lo fuerte que hablo, sino la autoridad que viene de Dios a través de la persona, a través del líder. Es que nosotros vamos a tener esa autoridad de hablar con las hermanas o hermanos para hacerles reflexionar, ¿verdad? En cuanto a la responsabilidad nuestra. Muchas veces, ¿verdad? Igual que los hermanos de David miraron en David, estaba recordando estas palabras, ¿verdad? Cuando dijeron los hermanos, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pero David respondió, ¿verdad? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice, y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera que qué se le iba a dar al hombre que venciera a el oprobio, ¿verdad? De Israel, ¿verdad? Eh, Se me hace que David era en su cuido de oveja un muchacho alegre, un muchacho que andaba contento, pero humilde. No era un hombre, un joven arrogante como lo pinta el hermano allí, ¿verdad? Como que se iba a burlar de ellos, eh, menospreciado por ellos, ¿verdad? Sino que el carácter de él era muy amigable, muy amistoso, pero más sin embargo, él reconocía que en él estaba algo muy importante, ¿verdad? Que era el carácter, cómo enfrentar las situaciones adversas y todas las situaciones que se puedan venir. Y en este caso se necesitaba, ¿verdad?, de una firmeza delante del enemigo del pueblo de Dios. Firmeza en cuanto a esto. Y asumir con responsabilidad lo que tenía que hacer que era, yo me imagino viendo al joven David sin ninguna preparación de esta índole, ¿verdad? Pero enfrentando el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Israel, pero con
firmeza y carácter, ¿verdad? Entonces, muchas veces creemos que por nuestro carácter, por nuestra manera que nos expresamos y hablamos, muchas hermanas y hermanos atemorizamos muchas veces. Y el temor, pues no es lo correcto dentro del rebaño, dentro de la iglesia. Lo que hay que infundir es amor con temor. El amor echa fuera el temor, ¿verdad? Sino el temor reverencial hacia nuestro Dios. Hacerle saber lo que dice la palabra para que aquella persona entienda que a quien adoramos y a quien le debemos respeto es el Señor de señores, nuestro hacedor, nuestro creador, quien nos hizo, ¿verdad? Y que se merece todo respeto, toda honra y toda gloria. No es con mi imponencia de carácter o lo que muchas veces hay hermanos que desfiguran su rostro para hacer ver su carácter. Pero yo pienso que eso no es carácter, ese es mala crianza muchas veces, ¿verdad? Amén. Y no es así. Bueno, hermano, gracias, gracias. Amén, hermano. Qué bueno. Sí, fíjense que les quiero comentar yo, no sé si hay con la mano levantada, no veo, pero quiero comentarles, yo llegué a una congregación de la zona norte de mi país y di el tema de los frutos del Espíritu. Y como allí dice, pues, adulterio, fornicación, hechicería y todo eso, y luego al final dice, y cosas semejantes a estas. Y se levanta una hermana y dice, hermano, y los que fuman, y, y luego otra hermana se levanta y dice, y los que tienen la lengua bien largas, hermano, se torna en una difícil manera de conducir a la Grey uno cuando los hermanos se conocen entre ellos y se conocen sus debilidades y todo eso, y uno no haya qué hacer. Yo sentí que como que yo le había ofendido, pero la persona que dijo, ¿quién tiene la lengua bien larga? Salió y se fue. Para algunos hermanos era como irreconciliable ese momento, pero no, yo fue terminando el culto y lo que hice fue agarrar camino para donde la familia esa y luego yo hablé con ellos. No hablé con ellos, hermano. Desde que me vieron me pusieron cena y no me preguntaron nada, bien contento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no les había hecho nada. Hermano, yo creo que lo que usted dice, si una persona que quiere llegar a la Grey no va a llegar con palabras de esa índole, a molestar a nadie, sino a hacerlos sentir que son parte de la iglesia y que los errores se purgan con la humildad. Ahí está, hermano. ¿Y alguien más, hermano, que quiera comentar? Todavía, eh, ah, yo he conseguido una campanita aquí, pero solo para mí. Ahí vean, hermano. Ya no hay comentarios. Vamos a darle entonces los micrófonos a nuestro hermano Rigoberto. Aquí está bueno, el hermano Rigoberto ahí está ya. Él va a comentar y creo que con él terminamos. Muchas gracias, mi hermano Freddy. Hermano, tenía un punto sobre que comentar sobre lo que el hermano Mario nos estaba diciendo. Y es que dentro de las congregaciones han llegado personas en lo secular bien preparadas. Cuando hablo en lo secular bien preparados, estoy hablando que han llegado licenciados, maestros, hermanos universitarios que están sacando una ingeniería, una arquitectura. Y, y uno de los errores graves que han cometido algunos ancianos o la iglesia es de que porque creen que porque la persona trae un título académico en lo secular, creen que pueden estar al frente de la iglesia, no importando el tiempo que tienen. Yo quisiera preguntarle al hermano Mario, ¿qué opinión le da a esto cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 6, donde la escritura dice, no un neófito? Entonces, ¿qué tiempo realmente, a pesar de que el hermano
pueda tener poco tiempo de convertido, pero él ya quiere servir al nivel de pastor, al nivel de obispo, al nivel de un anciano. Y buscan varias veces esos puestos porque dicen, bueno, ¿cuándo me van a nombrar como anciano? Y varias veces pues llenan los requisitos, pero tienen un problema que son neófitos. Entonces, ¿qué podríamos hablar sobre esta palabra, de la palabra neófito? Porque dice la escritura, ni un neófito para que no se vaya a envanecer, ¿verdad? Y caiga en descrédito, dice la escritura. Entonces, ¿qué comentario podríamos darle a esto, hermano Mario? Gracias, hermano, por ese comentario, ¿verdad? De Primera de Timoteo 3:6 de la palabra no un neófito. Siempre se ha escuchado en la iglesia, ¿verdad? De un neófito, no un recién bautizado, que ha venido. Pero yo voy un poquito más allá de no ser un recién bautizado que tenga 2 años, 3 años, ¿verdad? Que no ha llegado a la madurez completa, sino que también muchas veces, como lo decía usted, se cae en el error de que si hay un hermano que ha salido de su preparación teológica también, no solamente en lo secular, sino en lo teológico, creemos que viene con la vasta experiencia, la vasta preparación que se requiere en este versículo. Yo pienso que la vasta preparación viene cuando uno se deja enseñar por el Señor. Y la enseñanza del Señor no solamente es aprender en la teología, en tener títulos, en tener reconocimiento, sino más bien en adquirir el olor que se debe de tener en el campo. Porque allí es donde vamos a aprender nosotros ser humildes. Allí es donde nos estamos relacionando con las necesidades del pueblo, de muchas necesidades, de muchas cosas que desconocemos en las teologías, ¿verdad? Y es el sentir de cada una de las personas. Cuando nosotros nos sumergimos en ese campo de estudio tan sencillo, vamos a aprender la voluntad del Señor, la misericordia de Dios, y vamos a saber de que por gracia estamos en un lugar meritorio, ¿verdad? Porque ser un líder, hermano, es un cargo muy meritorio, muy hermoso, pero también se requiere que las cualidades sean de humildad. Cuando nosotros venimos con una mentalidad de que todo lo que aprendí en un instituto, hermano, eso me basta, no es así, porque es conocimiento, conocimiento, pero no ha habido una práctica y entonces somos neófitos en cuanto a una práctica continua. Soy neófito a las necesidades del rebaño. Soy un neófito en muchas cosas que la iglesia necesita, ¿verdad? Y entonces caemos en lo que somos neófitos, desconocemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que no hay que ir o aprender enseñanza excelente, pero ambas cosas deben de ir de la mano. Conocimiento más la preparación sencilla de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros. Y en esa preparación creo que los que somos estudiantes debemos de estar muy interesados. Aprender la teología, aprender lo teórico, pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Tener aquella necesidad de ir a la práctica, de prepararme continuamente en la práctica. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios soberano, nuestro Señor, vino a una preparación, hermano, acá a la tierra, una preparación de 30 años. Y luego para ejercer su ministerio, que fue de 3 años, tuvo que haber pasado 30 años, primeramente, ¿verdad? En todo su aprendizaje para un ministerio de 3 años acá en la tierra, ¿verdad? Entonces él vino a relacionarse en cuanto a los padecimientos de nosotros. Pudiéramos decir, ¿verdad? Era un neófito en cuanto al sentir de lo que nosotros
sentimos en nuestra carne propia, pudiéramos decir, porque él era un espíritu, ¿verdad? Si él hubiese venido en espíritu, no hubiese sentido todas aquellas necesidades que nosotros tenemos y no nos hubiese entendido. Pero él vino acá a englodarse, a ensuciarse y a andar con nosotros y aprendió de esas necesidades tan reales que la escritura en la carta de Juan dice que él nos entiende porque él las pasó. Gracias, mi hermano. El hermano John, ya que el hermano Rigo pues nos dio más tiempo, el hermano John Hernández tiene un comentario ahí. Adelante, hermano. Buenas noches para todos. Muchas gracias, mi hermano. Pues esta cuestión de la preparación y del arte de hablar bien muchas veces hace que los miembros de una iglesia se equivoquen al elegir a ciertas personas para administrar almas, porque el oficio de administrar almas es un oficio muy, muy serio. Es distinto dirigir un lote de animales a dirigir almas. Eh, en la iglesia donde yo estoy actualmente, pues ocurrió algo similar. Vieron al hermano que hablaba bien, yo todavía no hacía parte de la iglesia. A mí me consultaron a ver qué medidas tomaba o qué medidas se podían tomar, porque después que lo eligieron, eh, se apoderó de las ofrendas y colocó un conjunto de prohibiciones que no eran bíblicas. Y todo porque llegó inicialmente con un buen discurso, y eso pues engañó a mucha gente. Entonces pienso yo que debemos tener mucho cuidado a la hora de elegir a las personas que queremos que dirijan el rebaño. Y yo pienso que un evangelista, que un anciano, primero, primero debe hacerse y se hace. En el caso mío, hablo de mi caso particular. Yo me hice metiendo el pie en el charco, yendo a las veredas lejanas. Y cuando yo hacía todo eso, entonces no fui yo, y lo digo con toda humildad, no fui yo el que se autoproclamó como evangelista en la congregación donde estaba, sino que la misma congregación dijo, este es, pero por un trabajo previo, por un trabajo que se hizo detrás de cámara, no vistoso, no para que nadie o para ganar la gloria delante de la gente, sino para seguir trabajando, para poder llegar a cosas mejores. Y creo que así se hace el evangelista, el anciano, el que se preocupa por los miembros de la iglesia, que no son cualquier cosa, son almas, y son almas que Cristo ganó con su propia sangre, y por eso hay que ser celoso de quienes la van a administrar. Es lo que tenía para decir, mis hermanos. Amén. Hermano Mario, Gracias, hermano. Sí, en verdad es una realidad eso. Muchas veces la iglesia valora por la elocuencia de un hermano, por la facilidad y soltura de palabra, por los mensajes como son expuestos, ¿verdad? Quizás con muchas tácticas, ¿verdad? Y impresionan muchas veces, pero
creo que nosotros debemos de estar enseñando a la iglesia de que no nos dejemos de llevar por esto, ¿verdad? Sino por el carácter que se viene formando en cada hermano, ¿verdad? Y mayormente aquellos que la iglesia pueda haber un liderazgo en ellos, que puedan estar al frente, al cuidado de las almas mismas. Y como decía el hermano, hermanos que han ido a meter sus pies al charco, ¿verdad? Que se han sumergido en ese trabajo sin ninguna parcialidad y sin buscar algo beneficioso propio, ¿verdad? Sino que lo ha hecho deliberadamente como un servicio, que lo hace con amor, que lo hace con seguridad, pero sobre todas las cosas sabiendo que le está sirviendo al Señor. Y es ahí donde viene la palabra de nuestro Dios cuando nos enseña que, y esto habla a todos nosotros, la iglesia, que no impongamos con ligereza la mano a ninguno, ¿verdad? Y ni participemos en pecado ajeno, porque a veces nos dejamos deslumbrar por los discursos y por el secularismo, por la preparación que se tiene, pero no ha habido una preparación con antelación en cuanto al campo. Y es allí donde la iglesia debe de ser pensante, analizadora, que aquel hombre está preparado para dicho cargo, pues en este caso, ¿verdad? Es un hombre que se ha ido a mojar los pies, que se ha enlodado, que ha corrido, que ha tenido una trayectoria, pero que también se ha preparado en lo que es lo teológico, pero que también se ha preparado en lo que es el campo, ¿verdad? Y para no poner con ligereza la mano a ninguno. Más que todo eso, hermano, quizás en la iglesia no hemos enseñado mucho en cuanto a eso, cómo ver cómo ver, ¿verdad? La preparación de nuestros hermanos, cómo lo están haciendo, si es con amor, es con responsabilidad, o es que si está buscando un mérito reconocido por la misma membresía, ¿verdad? Y quizás no reconocido por Dios. Gracias, Amén. hermano. Amén. Sí, hermano, abonando lo que decía el hermano Rigoberto, eh, no que le quiera quitar ahí el puesto, hermano Mario, sino ayudándole a complementar. Pero Gracias, mi hermano, gracias. yo he sido militar y en la vida militar no ponen a personas reclutas. La palabra neófito quiere decir recluta, o sea, una persona sin conocimiento. En el cuartel le enseñan a hacer giros sobre la marcha, a marchar, y hay personas que nunca pueden llevar el ritmo de la marcha porque se pierden. Entonces le enseñan el paso de la pantera rosa, que la pantera rosa camina así y agarra el paso. Entonces, pero hay personas que no pueden agarrar el paso y eso pasa con hermanos completamente nuevos en la iglesia. Pueden ser doctores, pueden ser abogados, pero no saben la doctrina de la iglesia, están perdidos. Y es ahí donde les cae el azote de los más nuevos, de los más viejos en la iglesia y que no saben nada según para ellos, pero que la iglesia son personas muy, pero muy entrenadas porque han resistido muchos azotes del pecado y estos hermanos son sumisos a la voluntad de Dios y es por eso que llenan el requisito de estar ahí en la iglesia para poder enseñar a otros sin tener un grado académico. Hay hermanos así muy, creo que entre todos los que estamos aquí hay hermanos que no han estudiado y esos conocimientos que tenemos, hermanos, nos hacen capaces para poder enseñar a otros. Claro, no tenemos, siempre hay una jerarquía en la iglesia, así como la vida militar, pero este, como usted decía, pues el hermano en la iglesia debe ser un hermano amable. Claro que la vida militar solo es para, aquí en nuestro país le dicen para dar pechada. La pechada es que le dan el pecho a alguien, pero duro con la mano, y lo deja hasta con tos. En la iglesia no estamos para eso, para que alguien se sienta así, sino que se sienta confortado porque usted le ha enseñado. Allí nuestro hermano Rigoberto, creo que por allí terminamos, creo que las últimas palabras serán de nuestro hermano Mario, quien nos dio un tema que, Hermano, hermano Freddy, adelante, diga hermano. hermano, hay un comentario en el chat
yo creo que es mi hermano Mauricio Hernández, de la iglesia de Miramontes del Salvador. No sé si usted tiene acceso a su chat para leerlo o si me No, da... dígamelo porque no lo veo yo aquí. Muy bien, hermano, muy bien. Dice en el chat nuestro hermano, sí, yo creo que es mi hermano Mauricio, dice, a veces debemos reflexionar sobre la motivación del trabajo en el Señor. Trabajamos por amor a Cristo y aguardar a Cristo, o para ganar el aprecio de los miembros de la iglesia. Yo creo lo primero, de que como resultado, lo segundo, agradar a Cristo. Es el comentario que nuestro hermano Mauricio hace en el chat. No sé si amerita que nuestro hermano pueda hacer algún comentario sobre este otro comentario. No, pues que tenemos tiempo, hermano Mario. Adelante. Sí, aquí es el líder o el que está a cargo, hermano, no es buscar, como le dijera yo, la aprobación de los hermanos. Aquí es buscar la aprobación del Señor, nada Amén. más. Amén. Sí Fíjese que, van a ver, hermano, que van a ver buenas referencias de uno, ¿verdad? Pero ojalá, ¿verdad? Fuese un reconocimiento muy maduro el que lo va a recibir, ¿verdad? Porque también los reconocimientos de hermanos tienden a enfermar también a uno o al líder, ¿verdad? En este caso, cuando ya recibe mucho reconocimiento, eh, aquellas expresiones que dice, lo hiciste muy bien, estás bien, vas bien. Oye, ahí puede ir de entrando un mal en uno, ¿verdad? Como es la vanagloria. amén, Decía un hermano, creo que en esta plataforma, mejor es no recibir reconocimiento, sino esperar el reconocimiento y la aprobación de Dios. Y nosotros vamos a saber cuándo estamos recibiendo el reconocimiento de Dios, cuando estamos bajo su soberana voluntad. Que esto es amén, que esto es lo mejor, mi hermano. amén. Fíjese que nuestro hermano Mauricio, yo lo conozco a él, es una persona que, si ustedes no sabían, pues él es doctor en medicina. Y un comentario, pero bien humilde, el que hace el hermano, pues de lo que es servir. Muchos saludos, mi hermano Mauricio, allí que, pues qué bueno, hermano, que estemos allí todos al pie del cañón cuidando de la iglesia. Hermano Mario, no sé si ya va a dar las palabras de, de saludos y creo que el tiempo ya se nos agotó, pero yo por mí podemos amanecer, hermano. Hermano, agradecerle a Dios primeramente y agradecer a los hermanos que organizan esta plataforma, ¿verdad? Y pues ha sido de mucha bendición esta plataforma, ya que nos alimentamos constantemente. Nosotros, ¿verdad? Que estamos ahí al frente de alguna congregación o tenemos algún cierto liderazgo, ¿verdad? Y estas enseñanzas son muy apropiadas a cada uno de nosotros porque la palabra nos hace recordar la posición que tenemos delante de nuestro Dios, ¿verdad? La posición que debemos de tener de humildad y de sometimiento a nuestro Dios. Gracias a todos, ¿verdad? Pues sí, hermano, como decía ahí en la presentación, ¿verdad? No sé cómo yo no lo di a conocer, pero fui electo anciano en mayo, ¿verdad? Y vamos a trabajar en pos de eso. Estamos trabajando en lo que es la organización paso a paso, ahí poco a poco, ¿verdad? Para ya estar todos organizados, ¿verdad? Acá en la Iglesia de Cristo, kilómetro 20 de Tipitapa. Gracias, hermanos, sus oraciones siempre para con nosotros, los que tenemos esta nueva responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad delante del Señor, delante del rebaño y delante de todos nosotros, ¿verdad? Los hombres acá en la tierra. Sus oraciones siempre para que nuestro ministerio, pues, pueda hacerse pegado a lo que la Escritura nos dice. Gracias a todos, hermanos, y buenas noches. Que el Señor les bendiga.
Amén. Hermano Rigoberto, con usted los micrófonos. Muchas gracias, mi hermanito Freddy Alonso Urquilla. Muchas gracias por moderar este tiempo tan importante como lo son las preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que formaron parte del programa en esta hermosa noche. Agradecerle una vez más a nuestro hermano Mario por un tema tan excelente que nos ha dado. Yo creo que hoy todos vamos a dormir con olor a oveja, ¿verdad? Porque el tema fue bien claro, fue bien directo y un tema que nos hace definitivamente analizar nuestro trabajo delante del Señor. Y felicitar a nuestro hermano Mario también por ese éxito tan precioso que ha obtenido, como que la iglesia de allá, de Nicaragua, lo haya nombrado como anciano. Eso es para que se dé cuenta que todas las noticias llegan aquí a Guatemala. Así que tenemos esa bendición de conocer hermanos que se están desarrollando de una manera preciosa en otros países, como lo es en Nicaragua, y le decimos a nuestro hermano Mario que siga adelante con este precioso ministerio, ¿verdad? Que la iglesia ha confiado, ¿verdad? Sabemos que ser anciano no es nada fácil, ¿verdad? Es un trabajo arduo, es una gran responsabilidad, como lo que él dijo en esta hermosa noche, y nos alegramos mucho, hermano Mario, por ese precioso nombramiento que usted ha tenido. Así que siga adelante, hermano Mario. Son los deseos que anhelamos, ¿verdad, hermano? Hacer un buen trabajo para el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, no me resta más que despedirme de ustedes con un fuerte abrazo, que pasen una Amén, feliz hermano.